Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy les vengo a hablar acerca de Pydantic. Como de repente lo han escuchado, Pydantic es una librería que te permite convertir los datos dinámicos en Python, que es genial, en validaciones para tu código. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú por lo menos antes hacías un formulario, tenías que agregar toda esa cantidad de código para validar si era un string, si era mayor a tanto, si era menor a tanto. Todo eso está completamente empaquetado, ya listo para usar con unas pocas líneas, hacer validaciones internas. Solo hay validaciones con esta librería llamada Pydantic. De hecho, hace poco salió la versión 2.0 que es compatible con la 1, solamente tiene algunas mejoras adicionales como seguridad, es mucho más rápida y cosas que de seguro te van a encantar. Quédate bien y te voy a explicar en pocos minutos todo lo posible para que seas un experto en Pydantic en pocos minutos. Nos vemos. Bueno, antes de pasar a escribir código, quiero mostrarles la página oficial de Pydantic. Acá el traductor la pasó a español. Sin embargo, acá tienen una cierta idea de toda la cantidad de cosas que puede hacer esta librería. No solamente, como les dije, es validación, sino que trae la parte hasta de creación de esquemas JSON. Por lo menos tú antes tenías que crear un objeto, un diccionario, para exportarlo como JSON. Automáticamente creas el modelo y lo puedes hacer con Pydantic. Aparte de la validación. Entonces, acá pueden investigar un poquito. Ahorita con el uso de las inteligencias artificiales, ya pues Python pasa a formar un rol mucho más fuerte en el ecosistema, sea utilizándolo directamente a través de Jupyter para hacer pruebas, para correr modelos y limpiar datos, o para crear backends utilizando lo que es, pues en el caso mío me encanta usar FastAPI. Entonces con Pydantic básicamente te ahorras una cantidad de trabajo, tienes la libertad que tiene Python, pero además de eso tienes las ventajas de algunos lenguajes tipados, como es el caso de Java, que te permiten dejar entrar algunas cosas y no dejarlas salir solamente con unas pequeñas anotaciones si no se conforman a la regla de validación que tú colocaste allí de una manera súper sencilla. Entonces nos evitamos esa cantidad de errores que aparecen cuando un tipo es esperado y resulta que el ingresado es otro tipo diferente. Sin nada más que agregar, vayamos a los ejemplos. Vamos a ver muchas cosas en poco tiempo, espero que les sirva. Vamos al código. Bueno, entonces comencemos trayendo la librería de Pydantic a nuestro código. Lo primero sería from Pydantic y vamos a importar lo que es la clase principal, que es el punto de entrada para trabajar con cualquier proyecto que contenga Pydantic, cualquier clase, que es la que tiene la magia de las validaciones, y todo lo adicional que es el base model, el modelo base. Entonces vamos a importarlo y ya con esto podemos comenzar entonces a crear lo que sería ya el modelo de validación. Entonces comencemos. Vamos a crear un modelo llamado formulario usuario. Entonces vamos a crear acá con mayúscula formulario usuario y entonces tomamos de base el base model del que estábamos hablando hace un momento. Vamos a crear unas variables que van a ser aquellas de entrada al método, que son las que vamos a validar. Vamos a comenzar con una variable de nombre, vamos a colocarle tipo string, una variable de edad, vamos a colocarle algo muy interesante que trae Pydantic. Pudiéramos colocarle, si quisiéramos, integer, pero eso nos obligaría a realizar una validación posterior. Entonces vamos a crear un método que de hecho nos simplifica bastante el trabajo, llamado con int. Y acá entonces pasamos ya lo que sería el parámetro el cual queremos validar. En nuestro caso vamos a utilizar que sea más grande que 0 para poder entonces validar la edad, que no sea un número negativo.
como este es algo de Pydantic, vamos a traérnoslo igualmente. Vamos entonces a traernos lo que sería el conint. La siguiente variable que vamos a trabajar va a ser la llamada correo. Recuérdense que en la parte inicial del video les comenté que íbamos a traernos lo que era Pydantic, pero no toda la librería, sino solamente aquellas partes que íbamos a trabajar. Ya de por sí Pydantic trae bastantes validaciones integradas, pero hay algunas que hay que instalarlas aparte para no traernos toda la librería entera y entonces que nuestro proyecto, o sea, meterle cantidad de clases que realmente no vamos a utilizar. Y en este caso va a ser una llamada email string. Entonces básicamente ya con esto tenemos la validación de un correo proporcionado por la librería Pydantic. Y entonces acá vamos a traernosla. Ya con esto sencillamente tenemos la validación de nuestra variable. Ahorita van a ver cómo funciona. Vamos a seguir con algo, fecha de nacimiento. La cual sería de tipo o sea, es algo de datos, entonces vamos a utilizar algo similar. Fíjense que acá comenzamos con el CON, vamos con una configuración, vamos a comenzar con la configuración del date. Entonces vamos a validar para que obviamente sea un dato real, sea una fecha real, una fecha algo inventado, que al final pues nos vaya a dar inconvenientes con el código. La siguiente línea vamos a crear para meter algo adicional acerca del usuario y poder mostrar cómo podemos validar lo que sería hasta una lista sin necesidad de hacer validaciones adicionales. Entonces vamos a colocarle algo que el usuario podría tener llamado pasatiempos, y esto sería un cont, pero en este caso vamos a validar una lista de entrada de objetos. Entonces vamos a decir que esa lista es de tipo string, y además de eso podemos agregar validaciones adicionales con algo llamado lo que sería el field, que nos permite expandir más aún las validaciones básicas de cada clase de Pydantic con opciones adicionales. En nuestro caso, yo quiero que el mínimo de ítems de esta clase tenga 1. ¿Qué quiere decir? Que si tiene 0, sencillamente esto no va a proceder. Vamos entonces a importar estos métodos. Vámonos con el conList, vámonos con el conDates y vamos a introducirnos lo que es el field, que por supuesto también es de Pydantic. Bueno, ahora vamos a proceder con la primera variable de lógica de negocio. Vamos entonces a validar lo que sería nombre. En este caso solamente está como un string. Vamos a colocar una regla. Una regla podría ser que el nombre no contenga ningún dígito dentro de la serie de caracteres que lo contiene, o sea, que contiene el string. Entonces vamos a proceder con algo llamado field validator, que de hecho, como él no lo está marcando como algo reconocido, esto fue implementado en Pydantic 2. Antes de Pydantic, antes de esta versión, era solamente validator. Entonces vamos a proceder a importar field validator y vamos a decir que se trabaja sobre la variable de nombre. Entonces ahora seguimos, vamos a definir la primera validación propia de nosotros. Vamos a definir el método que nombre no contiene números. Y acá, como ven, de hecho me está colocando self, pero en este caso SLS, porque esto va a ser aplicado a cualquier objeto que lo implemente. Entonces vamos con el CLS y ponemos el valor de entrada, que va a ser el valor que pasaremos al momento de invocar estos parámetros. Entonces vamos a proceder y aquí comenzamos a hacer la validación. Vamos a utilizar un if y usemos un any para evaluar si dentro de la evaluación
de esos caracteres hay un número o no. Podemos hacerlo fácilmente con if any, y entonces acá procedemos a usar un método que es del char, si es dígito, y evaluamos si de hecho el char está en el valor. Entonces vamos a darle acá. Si esto es verdadero, hay algo que podemos de una vez lanzar como error de validación. Utilizamos erase y colocamos el value error, y vamos a colocar un mensaje que en este caso sería el nombre no puede contener números, y simplemente, si todo está bien, regresamos lo que sería el valor. Entonces, así de esa manera definimos lo que sería el nombre. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con lo que sería la validación para la fecha de nacimiento. Entonces, igual que el anterior, vamos a irnos a Field Validator y vamos a pasarle que vamos a validar fecha nacimiento. Entonces seguimos y voy a colocar una validación que diga que la fecha tiene que ser menor al año en el cual nos encontramos. Entonces vamos a definir que vamos a colocar por ahora fecha de nacimiento, validación, y similar le pasamos acá el CLS, vamos a colocarle el valor, y entonces vamos a la parte de lo que sería la validación. Para validarlo vamos a hacerlo con lo que sería ya el date. Entonces lo importamos de Python, vamos a importarlo del datetime, importamos el date. Entonces vamos a decir que si el valor es mayor o igual al tiempo versus hoy, entonces vamos a lanzar igualmente un error. Vamos a decir que la fecha tiene que ser menor al año actual. Entonces, si está bien, simplemente regresamos el valor. Pero acá vamos a imaginarnos que también queremos decir que el año máximo no puede ser, o sea, un año anterior a 100 años. Entonces, como les expliqué anteriormente, se pudiera hacer una validación acá con lo que sería el field. Pero esto tiene un detalle, que es algo que tengan en cuenta mucho en Pydantic 2 porque es un error que comete mucha gente. Si tú pasas parámetros dinámicos en este lugar, ¿qué sucede? Que cuando exportes el código o lo estés, digamos, ya corriendo, ya eso va a ser compilado y por lo tanto, en el caso del año de repente no hay problema, pero si es de día, simplemente él va a agarrar el día de hoy y simplemente así lo ejecutes 10 días después va a pensar que es el día de hoy. Entonces, por lo tanto, los datos dinámicos no deberían ser colocados en este punto. Por lo tanto, si vamos a hacer la validación, vamos a hacerla dentro de este método de validación de la fecha de nacimiento. Entonces, simplemente creemos una variable que le pondremos 100 años atrás y esto lo vamos a validar de la siguiente manera. Vamos a decir que la fecha de hoy le vamos a restar el tiempo contenido dentro de este cálculo, que va a ser de hecho 365.25 por los años que vamos a calcular. Entonces, ya de esta manera sabemos cuál es el tiempo de 100 años atrás versus la fecha de hoy para hacer la comparación. Vamos a importar entonces la clase necesaria, que sería
time delta. Y entonces ya podemos hacer lo que sería la validación. Vamos a decir entonces que si el valor es menor a 100 años atrás, vamos a lanzar el error de que la fecha de nacimiento no puede ser de hace más de 100 años. Algo que algunos pensarán quizás que es este punto 25. Recuerden que cada 6 años hay un día adicional en el tiempo. Entonces de esta manera simplemente lo tomamos en cuenta y así nos da una fecha mucho más precisa en la cual comparar. Y ya de esta manera pues sencillamente tenemos la validación creada para lo que sería la fecha de nacimiento. Recuerden, cuando sean valores dinámicos no los pongan aquí. De hecho, si igualmente los ponen acá o no lo hagan porque simplemente esto no se va a actualizar. Lo que se actualiza, fíjense que aquí estamos utilizando el CLS, es lo que está acá adentro. Entonces estas pueden ser reglas de negocio que no van a cambiar, como en el caso de que sea algo más grande. Acá puedes colocar que sea menor a que sea entre algo y algo, porque son de repente datos que ya están predeterminados. Pero si son datos que son variables, no los pongan acá, no hagan esto, sino que pónganlo en lo que es la definición de la lógica de negocio. Este es un error que mucha gente comete. Yo lo he cometido, entonces por favor no lo hagan porque después comienzan a aparecer problemas raros y no van a saber por qué. Entonces ya con esto tenemos la fecha del nacimiento y su validación. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a probar el código en el cual hemos estado trabajando. Vamos a crear unos casos de información errónea e información correcta. Aquí creo que hay un error, vamos a repararlo y entonces vamos a proceder a ejecutarlo con un try, ya que pues nos está está lanzando un error. Entonces simplemente vamos a colocar un try, vamos a poner puede ser usuario 1 y abrimos el modelo. Vamos a pasarle las variables de entrada, que la primera, como ven, es nombre. Vamos a colocar acá Pedro. Vamos a ponerle Pedro 2. Vamos a colocar acá una edad. Acuérdense que acá estamos validando que tiene que ser mayor a 0. Entonces vamos a colocarle para que a ver qué pasa, un -1. La siguiente variable es el correo. Vamos a decir que el correo sería igual a pedro@gmail. Vámonos con la fecha de nacimiento. Sería igual a, vamos a colocarle que Pedro no ha nacido todavía, sino que nace en el futuro. Y entonces le pasamos esto. Y pasatiempos, vamos a ponerle que es una lista, pero que la lista está vacía, o sea, como para que nos falle por todos lados. Entonces ya como tenemos el try, vamos a simplemente a evaluar si nos lanza un error. Vamos a decir validation error, como vamos a colocar y bueno, vamos a imprimir que nos lanza Pydantic por defecto. Acuérdense que aquí nos está diciendo que no tenemos el validation error. Esto viene de Pydantic, entonces vamos a traer de una vez esta clase. Ya con este código vamos a ejecutar a ver qué error nos va a lanzar. De repente nos lanzará alguno. Y comenzamos con los primeros. Aquí tenemos primero, el nombre no puede contener números. Obviamente acá colocamos un número. Si pues le quitamos esto, vamos a reejecutarlo. Ya no nos aparece nada relativo al nombre. La edad le pusimos -1, pues obviamente fíjense que la validación fue hecha aquí solamente en esta línea. De hecho,
este es solamente una pequeña utilidad, un pequeño método para validar. Si ingresan a la página de Pydantic van a ver la cantidad. Es bueno hasta que de repente los anoten, tengan algo a la mano porque les va a ahorrar demasiado tiempo. Sí, como les dije, no son cosas que se actualizan dinámicamente basado en otra variable. Es solamente lógica de negocio que siempre va a ser así. Entonces, vámonos a colocar edad de Pedro 25. Acá, si también se ponen a ver, el correo nos falló. Entonces dice que el correo no es válido porque después del símbolo de acá debería tener un punto y entonces por lo tanto no es válido. Es cierto, acá no tiene el punto. Vamos a colocar pedro@gmail y en la fecha igualmente falló. Entonces acá de hecho vamos a colocar una fecha anterior que tampoco vaya antes de los 100 años. Bueno, vamos a probar a colocar una 1900 a ver qué nos dice. Probamos y como acaban de ver nos lanzó el error entonces que tenemos acá en este lugar de la fecha de nacimiento mayor a 100 años atrás. Entonces por este lado también nos falló. Vamos a repararlo. Vamos a colocar que Pedro nació bueno, aquí sería como en 1997, algo así. Vamos a colocar 997, algo así. Entonces ya con aquí 1997, ya con esto no debería lanzarnos algún error. Y el último, si ya reparamos eso, entonces ahora acuérdense que aquí de hecho dice que los ítems tienen que tener algo. O sea, si quieren pasar algo vacío, pues simplemente pónganle ítem 0, como que no está validado. Hay algo ahí, una validación, pero la ignora. Y entonces en este lado no tenemos ningún error. Pero como pues acá dice que tiene que ser ítem 1, entonces al colocar esto, como ya vieron, nos va a lanzar el error de validación. Y en este caso, si le colocáramos acá algo, por lo menos correr, es sencillamente no nos da ningún error. Fíjense lo sencillo, o sea, no hay nada extraño ni validaciones complejas para hacer algo. Esto es solamente una pequeña parte de todo lo que se puede hacer con Pydantic. En este caso estamos utilizando Pydantic 2, que es muy similar a Pydantic 1, solamente unos pequeñitos cambios. Bueno, ahora ya que probamos el objeto con la validación ya del modelo, vamos entonces a mirar unas cositas que son bastante útiles. De hecho, ¿qué sucede? Pydantic nos da la opción de convertir esto en algo JSON súper fácil. Vamos a crear entonces un usuario una variable llamado usuario1 JSON. Y le voy a colocar entonces usuario.json. Y vamos a dar entonces un print. Entonces ahora, si lo pruebo, ya tenemos acá o sea, así de sencillo, ya tenemos una respuesta JSON que podemos utilizar en otros sistemas para poder extraer de acá la información ya completamente validada sin tener que hacer nada adicional. Pero esto ya fue deprecado. Ya en Pydantic 2 se utiliza lo que es el model DOM.json. Entonces, si lo pongo, ya no aparece el error acá de la alerta de deprecado. Entonces tenemos esto. También podemos pasarlo a diccionario, pero pues en el caso de diccionario hay cosas que no se puede validar externamente, pero sin embargo en caso de que se requiera para utilizar en algún, puede ser en otra librería de análisis de datos o algo similar que muchas veces requieren los diccionarios. Entonces colocamos usuario1.dict, le damos print usuario dict, corremos el código y acá nos aparece, pero sin embargo
no sé de la manera tan correcta. Vamos a que solamente nos imprima el diccionario. Y eso es porque ya de hecho también fue deprecado y ahora solamente está directamente en Model DOM. Si lo volvemos a ejecutar, ya vamos a tener el JSON y acá tenemos lo que sería ya el diccionario. Por supuesto que como ustedes ven tenemos el método, el tipo, pero pues en este caso es un diccionario. Algo muy genial por lo cual Pydantic 2, en mi opinión personal, se va a utilizar bastante. De hecho estaba viendo unos videos en inglés y los modelos de inteligencia artificial, los LLMs, lo que son los SDK, entienden Pydantic. Entonces, ¿qué podría hacer? En muchas ocasiones cuando tú haces lo que es el query a un modelo de inteligencia artificial, yo lo he hecho pues en Java, por algo que estoy trabajando en software, y de 10 veces que tú le lances, hay 2 o 3 ocasiones que te regresa datos que no son correctos. Y después tienes que validar esos datos para saber si se conforman a tus reglas de negocio. Los modelos, regularmente en el caso de OpenAI, tienen un parámetro llamado el response model. ¿Cuál es la belleza de Pydantic? Que tú le puedes lanzar el modelo de respuesta y él te va a responder en lo que le estás lanzando. Entonces yo creo que aprender Pydantic en este momento va a ser súper útil irse empapando, porque como todo se dirige básicamente hacia la inteligencia artificial, el uso de modelos, ya nos ahorramos un montón de tiempo, algo que pues por ahora no se puede hacer en otros lenguajes, solamente lo tenemos en Python. Y ya de hecho yo había probado el de OpenAI, funciona perfectamente bien con los response model, pasándole un modelo Pydantic. Entonces es algo fenomenal. Bueno, espero que les haya servido el tutorial. Cualquier comentario háganlo aquí abajo. Si les gustó pues denle un botón de like. Y bueno, seguiré haciendo tutoriales de diferentes temas que creo que les puedan ser útiles, cortos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, igualmente háganla y nos vemos.